Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar viendo análisis de funciones lineales. Es decir, en realidad vamos a estar aprendiendo qué aspecto le podemos analizar a una función una vez que ya está graficada en los ejes cartesianos. Y una vez que ya está graficada, ¿qué le podemos analizar? Podemos analizar qué crece, qué decrece, si es constante. Podemos analizarle el dominio, la imagen, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el conjunto de ceros. ¿Sí? Podemos analizar si es par, si es impar. ¿Sí? Hay muchas cosas que uno le puede analizar a una función. Vamos a analizarle si tiene puntos de inflexión, cuál es la concavidad, si es positiva o negativa, de dónde hasta dónde, ¿sí? La paridad. Hay que analizar muchas cosas. Pero nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más pequeño que el que acabo de mencionar para una función lineal. Vamos a analizar lo básico. Vamos a aprender qué es analizarle lo básico a cada una de ellas. En este caso, fíjense que tenemos que el análisis de función lineal tenemos como ejemplo f de x es igual a menos 2 tercios de x más 7 medios. Vamos a arrancar por acá. Fíjense que arriba dice y es igual a x más b. Como ya sabemos, esa expresión y igual a x más b o mx más b también se la conoce, es la forma explícita de la recta. Es decir, cuando uno escribe la y despejada y todo el resto de la ecuación, queda y en función de x, está de forma explícita. También lo podemos escribir de forma implícita, ¿sí? Entonces, de forma explícita, tenemos que la A en este caso, que también se la puede llamar M, conmigo la van a llamar A, es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta nos indica la inclinación que tiene la recta. Si ese valor es positivo, significa que la recta va a ser creciente, va a estar inclinada hacia arriba. Si la leemos de izquierda a derecha, va a crecer. En cambio, si ese valor de A es negativo, la recta va a ser decreciente, es decir, de izquierda a derecha, si la miramos, va a estar decreciendo. Y finalmente, si A vale 0, estaríamos frente al caso en donde la recta es constante, es decir, no crece ni decrece, se mantiene como una línea recta llana paralela al eje X. Entonces, la pendiente de la recta lo que nos indica es la inclinación que tiene la recta, si es creciente, decreciente o constante. En cambio, la B es lo que llamamos la ordenada al origen. La ordenada al origen también la llamamos término independiente. Este número nos indica exactamente en dónde corta al eje Y esta función cuando la graficamos. Si yo la grafico y dice 7 medios, como pasa en este caso, significa que esta función va a cortar al eje Y en el 7 medios. Vamos a estar entonces aprendiendo de forma rápida cómo podemos graficar una recta en los ejes cartesianos. Para arrancar, recordemos que es una función. Una función es una relación en donde se cumple la existencia y la unicidad. La existencia significa que para un valor de x debe existir algún valor de y que le corresponda para formar un punto en el plano. La suma de muchos puntos, de infinitos puntos unidos, forman una curva, forman una función. Unicidad. Significa que solamente para un valor de x puede haber un único valor de y. ¿Sí? Existe un punto entonces, tiene que haber infinitos puntos que forman una curva o una función. Y unicidad significa entonces que esa relación tiene que ser única, es decir, de un solo valor de y para un valor de x en particular. Dicho esto, que es el concepto de función, recordemos que esto es una función lineal. Entonces, ¿cómo graficamos una función lineal? Vamos a hacer los ejes cartesianos x e y. Yo lo voy a hacer acá. Ahí tenemos nuestros ejes cartesianos, ¿sí? Este es el eje y, como ya saben, este es el eje x, este es el 0, este es el eje y hacia abajo y el eje x hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es marcar una escala. En este caso tenemos que graficar esta función. F de x es igual a menos 2 tercios de x más 7 medios. Y algunos se estarán preguntando, pero pará, profe, ¿por qué pusiste f de x y no pusiste la y? Porque a partir de este momento, finaliza el horario, no, mentira. Porque a partir de este momento ya no vamos a llamarle más y igual a la función. Le vamos a poner f de x, g de x, h de x. Es decir, f de x es igual a 2 es exactamente lo mismo que decir y es igual a 2. Es exactamente lo mismo que decir g de x es igual a 2 o h de x es igual a 2. A las funciones las podemos llamar como f, a, g, h, lo que fuese, de x. Eso quiere decir que esto que está acá está en función de x, ¿sí? O esto que está acá está en función de x. ¿Se entiende? Entonces, ya no vamos a llamarle más y, vamos a empezar a llamarle como les acabo de decir. Dicho esto, fíjense que tengo que hacer una escala para mi función. Nuestra función tiene un menos 2 tercios de pendiente. Ya sabemos que como es negativa la pendiente va a ser una recta decreciente, es decir, se va a comportar hacia abajo, va a ser decreciente. De izquierda a derecha vamos a ver cómo va decreciendo. También sabemos que como la ordenada al origen es este valor que está acá, en este caso el 7 medios, el 7 medios nos está indicando que va a cortar al eje Y en el 7 medios. Entonces sería una buena idea saber más o menos cuánto vale 7 medios. Y si se fijan, 7 medios, si hacemos la cuenta 7 dividido 2, porque una fracción es una división, estaría diciéndonos que es 3,5. O sea que sabemos que en el 3,5 la función corta al eje Y, ¿sí?
Por lo tanto, sabiendo que corta en ese valor del eje Y y sabiendo su pendiente, ya podemos tranquilamente graficarla por el método de corrimiento. Entonces, la voy a graficar con color verde. Fíjense que primero que hago para ubicar cualquier recta, voy a primero ubicar la ordenada al origen. En este caso, el 7 medios, que dijimos que es 3,5. Así que me voy a venir a la escala acá y voy a ir al 3,5. 1, 2, 3. Fíjense que estoy haciendo cada dos cuadraditos en este caso. Elegí hacerlo así. Por lo tanto, acá estaría el 4, acá estaría el menos 1, acá estaría el menos 2, menos 3, menos 4. ¿Me van siguiendo? Menos 5. En cambio acá voy a también hacerlo de 1 en 1 y me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me siguen? Y acá lo mismo para atrás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Una vez hecho esto voy a graficarla, entonces voy a agarrar la lapicera verde y voy a empezar a ubicar primero la ordenada al origen. Lo primero que se ubica es la ordenada al origen, 7 medios, que en este caso irían en 3,5. O sea, acá está el 3 y acá está el 4, acá está el 3,5, ¿o no? Por lo tanto, este punto que acabo de marcar pertenece a la recta. La ordenada al origen siempre pertenece a la recta. Y no sé si se acordarán, pero dijimos que una recta, cuando vimos sistema de ecuaciones, que una recta se determina por únicamente dos puntos. Con saber dos puntos y uniéndolos ya voy a tener la única recta que está determinada. Entonces ya conozco 3,5 el punto que está y me faltaría un puntito más. Ese punto lo vamos a obtener haciendo el corrimiento. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Si yo, ahora que ubiqué la ordenada al origen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la pendiente y según el denominador de la pendiente me voy a mover hacia la derecha desde el punto que marqué en la ordenada al origen. O sea que del 3,5 que marqué, me voy a mover hacia la derecha 3 unidades, como indica el denominador de la pendiente. 1, 2, 3, acá. Este punto que quede claro que no es un punto que pertenezca a la recta, solamente un punto de guía, después lo vamos a borrar. Una vez que corrimos hacia la derecha lo que dice el denominador, lo que hay que hacer es subir o bajar lo que dice el numerador de la pendiente. En este caso el numerador dice menos 2. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos que bajar. Piensen que si yo subo y después armo la recta me va a quedar creciente. Esta recta es decreciente, así que si el numerador dice que es negativo vamos a bajar. Si el numerador es positivo vamos a subir. En este caso, ¿cuántas unidades vamos a bajar? Vamos a bajar 2, porque es menos 2. Así que del puntito que nos habíamos quedado antes, después de correr 3 lugares, voy a bajar 2. 1, 2. Este puntito, que es el que obtuvimos por haber hecho todo el movimiento hacia la derecha y hacia abajo, ese punto sí pertenece a la recta. Así que borramos lo anterior, este punto pertenece a la recta. O sea que si yo ahora uno este punto con el anterior del 3,5, voy a estar obteniendo cuál es mi recta original. Perfecto, ahí tenemos nuestra recta, quedó un poquito gruesa, pero no pasa nada. Ahí tenemos nuestra recta, fíjense cómo pasa por el 3,5 y claramente es decreciente porque la pendiente es negativa, ¿sí? Así que vamos a sacar un par de conclusiones de lo que es la función lineal. Entonces, vamos a poner un par de conclusiones. Cuando tenemos que y igual a ax más b, que es la función lineal de forma explícita, si tenemos que si A es mayor a 0, es decir, si el valor de A es positivo, ¿qué ocurre entonces? Entonces, la función, vamos a ponerle f, ¿sí? Es, ¿qué cosa? Es creciente. Bien, porque la función crece si el valor de A es positivo. Ahora, si el valor de A es menor a 0, es decir, que el valor de A es negativo, entonces la función f es decreciente. Y si A es igual a 0, es decir, el valor de A es 0, por lo tanto se anula todo, porque piensen que si yo acá tengo, no sé, y es igual a 0 por x más b, si la pendiente vale 0, 0 por x, 0 se va, o sea que me queda que y igual a b. O sea, solamente si encontramos que nuestra función está igualada a la ordenada al origen sola y la pendiente no aparece, significa que la pendiente es 0. Y eso nos está diciendo que la función f es constante. ¿Se entiende? Estas son las características de la función lineal respecto de cómo se comporte la A. Después sabemos que la B es la ordenada al origen. Entonces, la B es la ordenada al origen, es decir, el término independiente. ¿Qué es esto de término independiente, término dependiente? El término independiente significa así porque justamente es independiente de la variable x. Este número que está delante de la x
está siendo afectado por la X, ¿entiendes? Están multiplicándose entre sí. En cambio, el 7 medios, que estaría siendo el término independiente, ocurre que no está siendo afectada por la X. Está sumada o restada y está solita. Nadie la afecta, ¿sí? La ordenada al origen nos indica en qué valor del eje Y está siendo cortada la función, ¿sí? Entonces, la B, que es la ordenada al origen, es decir, el término independiente, nos indica el valor en el que la función lineal corta el eje Y. Por eso, por corrimiento, siempre ubicamos primero al eje Y, o sea, la ordenada al origen, y después movemos según la pendiente, ¿sí? Este cálculo auxiliar que está acá arriba lo voy a sacar porque está un poco fuera de contexto. Y fíjense que ahí entonces nos quedó esta explicación. ¿Se entiende entonces? Ahí tenemos las características principales de una función lineal cuando está de forma explícita, lo que es la pendiente, lo que es la ordenada al origen y lo que indica cada uno de ellos. Entonces lo graficamos de esta manera. Recuerden que ya habíamos visto cómo graficarlo, ¿sí? Así que acá tenemos un panorama general de cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? En el próximo video, en esa parte 2 de este videito, va a ser analizar esta función que acabamos de graficar. ¿Qué es analizarla? Analizarla es mirarla dentro del eje cartesiano y empezar a observar cómo se comporta, qué características tiene. En este caso, esta función es decreciente, esa es una de sus características. Por lo tanto, no es creciente, en ningún momento crece. Nunca es constante. ¿Tiene concavidad? No. ¿Tiene puntos de inflexión? No. ¿Tiene máximos y mínimos? No. ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su imagen? Y son formas de ver a la función en el eje, en los ejes, mejor dicho, en el plano cartesiano, y evaluar cómo se comporta. Eso lo vamos a hacer ahora en el próximo video para poder finalizar con esta explicación, ¿sí? Así que bueno, los veo en la segunda parte que continúa de la primera. Nos vemos.